Se preguntaba hace un momento Fernando Onega si esta decisión que anunció ayer el gobierno de Cataluña de enviar a un representante, a un alto cargo al Consejo de Política de Financiación Autonómica, si esto debemos interpretarlo como que empieza a dar frutos el diálogo, si estamos en la normalización que dijo ayer el gobierno de nuestro país, la ministra de Hacienda, la señora Montero, y le voy a trasladar la pregunta a un consejero del gobierno de Cataluña, el consejero de Acción Exterior, que como sabéis es Ernest Maragall y que tiene la amabilidad de atenderme a esta hora de la mañana. Señor Maragall, buenos días. Buenos días, señor Alsina. Bueno, ¿entiende usted que estamos en una fase entonces de normalización de las relaciones entre el gobierno de Cataluña, al que usted pertenece, y el gobierno de España? ¿Debemos interpretar así esta decisión de volver a la Comisión de Financiación Autonómica con el resto de los gobiernos autonómicos? Vamos a ver, esto en todo caso primero es una decisión de enviar un cargo técnico del nivel adecuado. Es obvio que estamos muy lejos de esta normalización y de todas las normalizaciones que se han interrumpido en algún sentido brutalmente en los últimos meses. Y eso, no estamos en normalización, ni muchísimo menos. Estamos trabajando, estamos con una actitud para conseguirla, pero hay que recuperar la normalidad de la libertad de nuestros presos exilados, hay que recuperar la normalidad de un debate democrático sobre cómo decidimos y hay que recuperar la normalidad del respeto institucional para que podamos recuperar lo que, digamos, todo lo que ha quedado pendiente en estos años de ignominia y todo lo que significa autogobierno tal como está regulado. Eso sería el mínimo respeto que nos permitiría hacer la normalización, pero las tres cosas. Sí. Y si no estaremos trabajando y estamos dispuestos a intentar, porque luego estamos muy lejos. Hombre, dentro de la recuperación de la normalidad, se incluye también que el Parlamento de Cataluña vuelva a celebrar plenos. Lleva sin celebrar un pleno desde el mes de junio y hasta el mes de octubre no está anunciado el siguiente. Repasen ustedes la historia del Parlamento de Cataluña de esos últimos 30 años y verán cómo estamos en ese sentido, en una situación de hábitos parlamentarios que a mí no es que me hagan muy feliz, pero son los que son, y luego el Parlamento ha seguido había trabajando. Yo mismo estuve compareciendo en la Comisión de Acción Exterior del Parlamento la semana pasada. El vicepresidente estuvo en la de Economía, la Comisión de Territorio y Seguridad. El Parlamento está trabajando. Desde luego, todos quisiéramos que los parlamentos en general tuvieran más intensidad o más visibilidad de trabajo, pero vamos, de eso de decir que el Parlamento está cerrado, ni mucho menos. Y ahora ya estamos a punto de empezar el curso con la máxima potencia. La diferencia entre ese debate de política general de este año y el de otros años es exactamente de una semana, desde el punto de vista de fechas. Sí, pero me acaba de decir usted que estamos en una situación en el Parlamento de Cataluña que tampoco a usted le hace muy feliz, ¿no? No me hace feliz, pero no me ha hecho muy feliz nunca, en el sentido de concepto institucional de cuál debe ser la función del Parlamento, no en relación a lo que está sucediendo ahora. Lo que está sucediendo ahora no me hace feliz, pero por muchos otros motivos. Este Parlamento ha sido cerrado, ha sido disuelto. Esa es la razón de todas las situaciones en las que estamos. Porque no parecía importar a nadie que ese Parlamento se disolviera brutalmente por decreto hace no tantos meses. Eso sí que era un ataque a la soberanía mínima legislativa de una ciudadanía como la catalana, y eso sí que era interrumpir, injustamente a una institución de representación ciudadana como el Parlamento de Cataluña, como es. Sí, esta es la posición de ustedes, es conocida, pero la aplicación del 155 la decidió el Senado. Quiero decir, ahora lo que ocurra ahora en el Parlamento de Cataluña... A iniciativa del gobierno del Partido Popular. Sí, lo aprobó el Senado. Digo que lo que ocurra ahora en el Parlamento de Cataluña está en las manos de ustedes, que son Esquerra, el PDeCAT, la Sí, CUP. pero no se preocupen ustedes que ese Parlamento ahora va a tener la semana el 2 de octubre el debate de política general. A continuación tenemos el debate de presupuestos, con normalidad parlamentaria. Y a continuación toda la actividad legislativa. Y este gobierno de Cataluña tiene ya una perspectiva de acción de gobierno muy potente. La vamos a explicar globalmente en ese plan de gobierno y en el debate de política general, pero a partir de ahí lo vamos a desplegar en economía, en aspectos sociales, en aspectos internacionales, en aspectos culturales, etcétera, en todos los ámbitos como es nuestra obligación. No es ningún mérito especial, pero es una obligación que vamos a
verificar, en fin, con la máxima potencia a partir de ella misma. ¿Y se han puesto ya de acuerdo? Este gobierno tiene ahora mismo poco más de 100 días de vida, ¿no? Sí, como el de Sánchez prácticamente. Prácticamente, sí. Pues, y la obra de gobierno del señor Sánchez es que ha sido, aparte de anuncios y a futuro, digamos, muy bien, de acuerdo, pero como decisión de gobierno y como expresión legislativa, pues no sé si hay mucha diferencia, francamente. Sí, lo que pasa es que el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de España, digamos que me da la impresión de que contempla con más optimismo que usted, o de manera más positiva que usted, el hecho de que se vuelvan a reunir las comisiones bilaterales entre el gobierno central y el gobierno autonómico. El gobierno de Sánchez, en fin, lo que quisiera es que eso pasara como la normalidad, como usted me preguntaba al principio de la entrevista. Pero es un wishful thinking, que dicen los ingleses, ¿no? Es un deseo, yo que lo puedo entender. Pero para que se pueda hablar de normalidad, repito, tienen que suceder muchas otras cosas, y el gobierno socialista, el gobierno del señor Sánchez, tiene que tomar muchas decisiones todavía para que se pueda hablar de normalidad. En todo caso, en la normalidad en la que estamos, en el desarrollo de la relación bilateral. En la medida en que esta relación bilateral avance, en la comisión bilateral, en la Comisión Mixta de Economía, que por cierto se van a reunir ya mismo, y las otras 3 comisiones mixtas y subcomisiones, etcétera, eso es posible que permita empezar también la presencia adecuada en los órganos multilaterales. Pero eso es, ya digo que en otra casa es una parte de la tercera parte, de la tercera normalidad de la que antes le hablaba. Pero bueno, está bien, en ese sentido, yo ni lo critico ni me arrepiento de nada, está muy bien. Avancemos en ese terreno. Pero a conciencia de que desde Cataluña no vamos a poder aceptar que se avance solo en ese terreno. De manera que eso también tiene un límite en el tiempo y un límite en los contenidos y en la capacidad para llegar a acuerdos reales. Si no se avanza en nosotros dos, en el desarrollo de un acuerdo para expresar democráticamente nuestra voluntad, y en las decisiones que se deben tomar para que los conceptos básicos de libertad se respeten y se verifiquen en la práctica. Por eso significa que dentro de la normalidad para ustedes está que el gobierno de España imponga a la fiscal general del Estado la posición política respecto del sumario que está en el Tribunal Supremo, que a ustedes más les conviene. Yo tendría bastante con que actuara, expresara y, digamos, su posición de fondo sobre esta cuestión, que dijera que aquí no hay rebelión como gobierno, porque lo puede decir, igual que el gobierno anterior decía lo contrario, que expresara, que diera, al gobierno le corresponde dar instrucciones de la fiscalía en general, no fiscal en concreto, en lo que se llama política criminal del país. Eso no debería incluir una determinada definición y criterios sobre lo que en la situación en la que estamos viviendo, pues sin duda sí, es su obligación, es su responsabilidad expresar esta opinión. Y además de eso, al gobierno, señor, lea usted los chats de los jueces que hoy se acaban de publicar de antes del 20 de septiembre, que es hoy. Sí, que son opiniones de algunos jueces en un chat. Sí, opiniones de un sistema judicial que está impregnado de ideología reaccionaria, que está ejerciendo y aplicando esa ideología de un modo dominante y absolutamente distorsionante de la realidad, en el que si hace falta, antes de que sucediera nada, ya se estaba hablando de ese desfile. ¿Usted cree que todos los jueces en España tienen la misma ideología? No, todos los jueces en España, desde luego no, afortunadamente. Digo que el sistema judicial, y especialmente la cúpula judicial, luego se entra en el Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, está politizado en otro sentido, pero también pues están, desde luego, mayoritariamente definidos en torno a esas concepciones ideológicas y a esos a priori respecto de lo que representa una aspiración de autogobierno democrático en Cataluña. ¿Usted cree, por ejemplo, que es un dato, el señor Conde Pumpido es un hombre peligroso de extrema derecha, por ejemplo? No, este ejemplo lo pone usted. Yo le repito que no quiero calificar a nadie ni individualmente ni ideológicamente. Pero digo que lo que verificamos, lo que ha verificado toda Europa de cómo es el sistema judicial español en sus máximos niveles de responsabilidad y en la actuación que han desarrollado en torno a la situación política en Cataluña, en torno a un conflicto político y democrático, es de un signo evidente de intervención desde una determinada ideología, desde unos determinados a priori, y digamos, que se ha forzado absolutamente la realidad
vamos, hasta límites insospechados. Lo que sucedió el 20 de septiembre no tiene nada que ver. ¿Cómo se explica que el señor Jordi Sánchez y el señor Jordi Cuixart, que estaban intentando gestionar la situación ahí, que lo hicieron admirablemente, que protegieron a la Guardia Civil, que les garantizaron la salida, etcétera, etcétera, un año después en la cárcel? Vamos, eso es inconcebible, ¿me entiendes? Es absolutamente la explicación, usted luego la compartirá o no, pero la explicación aparece en el auto correspondiente del juez instructor del Tribunal Supremo. Ahí vienen sus motivos. Y otra cosa es que usted no los comparta, pero los motivos sí están ahí explicados. Están ahí en buena parte, digamos, artificiosamente relatados, y desde luego con ocultación y sin considerar lo que todas las evidencias muestran, incluyendo las grabaciones, los vídeos, que explican con toda claridad y con toda contundencia cuál fue la situación real de estos dos señores. Y eso es así, ¿no? En fin, diga lo que diga el auto del Supremo, que repito que está precocinado, está absolutamente precondicionado y decidido, porque el objetivo era era encarcelar a dos representantes democráticos de la sociedad catalana. Y cuando usted me ha dicho que toda Europa comparte esta posición que usted me está transmitiendo, toda Europa se refiere a un juez belga y a 3 jueces alemanes. Yo repito, a toda la evidencia que tenemos hasta este momento de decisiones judiciales sobre las tres cuestiones, todas las que se han producido, todas se han producido en sentido contrario. La de un juez belga y la de 3 jueces alemanes. Bueno, y la situación en Suiza y la situación en el Reino Unido y otros exiliados. Y por los mismos hechos, señor Alsina, por los mismos hechos. Eso a decir toda nuestros Europa. Ciudadanos, bueno, yo no he dicho toda Europa, no sé si lo he dicho, en todo caso queda claro lo que es. La sociedad europea, afortunadamente, es compleja y diversa. Están los estados y sus representaciones, están los sistemas judiciales, están las sociedades. A ver, cuando el señor Dastis decía que todo era propaganda, o cuando el señor Borrell lo dice ahora, puede que escuchen al señor hace un tiempo ya, al señor Owen Jones, o la semana pasada al señor Ana Gómez, diputada socialista, o también hace muy pocos días al señor Sargentini, eurodiputada del Grupo de los Verdes. Y eso ya no son solo 3 sentencias, es un estado. Yo estoy ahora mismo en Berlín, como usted sabe, porque estamos abriendo. Pues si usted quiere, le relato mis encuentros con representantes de la sociedad alemana, que no son el Estado, que no son ni representan a todo el país, pero que están claramente, digamos, convencidos o bien informados de lo que está sucediendo realmente en Cataluña, y lo expresan con toda claridad y con toda contundencia. Esto incluyendo representantes parlamentarios, incluyendo representantes de think tanks, de entidades de reflexión política. Es decir, pues eso se va a ir verificando, pero en pocos meses tendremos más y más indicios de hasta dónde llega esa evidencia de opinión europea, ¿no? Pero me sorprendió que usted me dijera también que el gobierno de España tiene que dar instrucciones a la Fiscalía General del Estado, cuando la Fiscalía General del Estado es autónoma y no responde jerárquicamente al gobierno de nadie. China. El gobierno del Estado me lo dijo directamente, nos lo dijo en la reunión de la Comisión Bilateral cuando planteamos esta cosa la ministra. ¿Qué le dijo el gobierno? ¿Qué le dijo el gobierno? Formular la política criminal del Estado y tratar a los fiscales para que la apliquen a la Fiscalía en su conjunto. Esa es la obligación, eso es lo que la ley establece como obligación para el gobierno del Estado. Y eso no es forzar las cosas, es lo natural, digamos, ¿no? Ese es el punto de unión del sistema ejecutivo y el judicial. Pero ese existe y debe aplicarse. Hay unas instrucciones en este momento. ¿El gobierno social las quiere cambiar o quiere mantenerse con el criterio de la política en ese cambio que aplicaba el gobierno del Partido Popular? Es su decisión, pero yo digo que es también su responsabilidad. Y si quieren realmente encontrar una solución política de Cataluña, tienen que entrar en ese campo, tienen que desarrollar una política criminal distinta, tienen que entender que el conflicto político que se ha suscitado en Cataluña después de 10 años de ausencia total de diálogo ha tenido una expresión final de represión y de acción judicial, de violencia institucional en todos los niveles, que debe cambiar y que debe adaptarse a lo que es una posibilidad de entendimiento. Y está clara que es nuestra actitud, que es nuestra posición de mano tendida. Vamos a hablar de todo, vamos a hablar a fondo, sin límites y sin obstáculos, y desde luego sin prisioneros. Eso es lo que deberíamos estar todos trabajando ahora mismo. Pero permítame que insista, ¿quién del gobierno de España le dijo al gobierno de Cataluña que el gobierno puede dar instrucciones a la Fiscalía General del Estado en un asunto como este?
Yo digo que le corresponde al gobierno del Estado, que no es que me lo dijo a la ministra Batet, claro que me lo dijo la ministra, Meritxell Batet lo dijo porque es su función representar al conjunto del gobierno en esa reunión. No es su función directa, la de definir la política criminal del gobierno del Estado. Más bien debe ser del ministro de Justicia y del conjunto del gobierno. Pero eso no es ningún invento ni ninguna declaración escandalosa, es un puro reflejo de la legalidad. Lo que pasa es que definir la política criminal, que es una competencia del gobierno, no tiene nada que ver con dar órdenes a la Fiscalía General del Estado y menos aún en un caso concreto que está en el Supremo. Tiene que ver con cómo se considera ese tipo de acciones en el campo de la política y en el campo de la expresión democrática de las instituciones, y tiene que ver en cómo se interpreta desde el gobierno la relación entre instituciones de una nación como Cataluña y de un Estado como el español, y tiene que ver en cómo se califican, cómo se formulan criterios que luego la Fiscalía, con toda independencia, tiene que aplicar desde luego. Eso sí que tiene que ver. Pero en fin, esa es una discusión, digamos, el gobierno del Estado que defina, que decida y que defina y que explicite cuál es su posición en ese concepto de política criminal. Entonces veremos si tiene o no sentido lo que yo estoy defendiendo, que es que debería incluir, no exclusivamente, claro, pero sí también en cuestiones como la que estamos haciendo. Esta es una parte de la realidad política española y catalana en este momento. No es evidentemente un campo pretendidamente de criminalidad desde el punto de vista de la justicia española. Pues vamos a hablar de eso, ¿no? Digo yo. Y me parece que eso es lo que el gobierno tiene que asumir. Me sorprende que Esquerra Republicana de Cataluña reprobara al ministro catalá en el Congreso de los Diputados por inmiscuirse en las decisiones de la Fiscalía, y usted ahora me esté diciendo que lo que tiene que hacer el gobierno de España es precisamente eso, inmiscuirse en el trabajo de la Fiscalía. No, mira, usted que me pretende que diga lo que no he dicho ni diré. ¿Cuándo me ha oído decir inmiscuirse? He dicho dar instrucciones, definir la política criminal y trasladar esas instrucciones a la si dar instrucciones no es inmiscuirse. Pero bueno, mire usted, repase las leyes y verá usted cuál es la responsabilidad del gobierno en este campo. Pues si quiere no es una discusión técnica. Pero si quiere repasamos cómo define la Constitución al Ministerio Fiscal y en qué poder está. Ahora, si usted me habla de inmiscuirse, desde luego que sí que ha habido intervención del Ejecutivo en lo judicial desde hace años en todos los sentidos. No solo en una decisión concreta o en un caso concreto. La ha habido en la definición del sistema judicial, en la formación de sus órganos de gobierno, en la designación de jueces, en fin, hay infinidad de casos que demuestran hasta qué punto el Ejecutivo se ha inmiscuido en el terreno judicial. Y yo le hablo precisamente de la única manera de evitar esa situación es que el gobierno defina lo que se llama en términos legales política criminal, para que establezca claramente cuáles deben ser los criterios con los que interpretar, con los que desarrollar la posición de las fiscalías en general y en conjunto, no para un caso concreto, sobre estas cuestiones. Eso es lo que estamos diciendo. Y eso no impide que denunciemos cuando ha habido efectivamente intervención, intromisión y distorsión absoluta del funcionamiento del sistema judicial, como es en el caso español en este momento. Podría seguir habiendo, ¿no? Bueno, déjame que le haga dos preguntas muy concretas, que sé que ya tiene otros compromisos. Primero, ¿han alcanzado ya un acuerdo Esquerra y Junts per Catalunya respecto de los diputados que están procesados y que según el juez de Arena pues deben ser suspendidos de sus funciones? ¿Ya hay acuerdo en ese asunto? ¿Ya saben ustedes qué va a ocurrir con los diputados o no? Es otro ejemplo de estamos, naturalmente, me parece muy legítimo que usted me lo pregunte y que estemos hablando de eso. ¿Nos pondremos de acuerdo o no nos pondremos de acuerdo? No parece que a nadie le preocupe mucho la decisión del Tribunal Supremo y del juez de Arena en ese sentido, de la suspensión y de la inhabilitación, que es otro escándalo democrático en sí mismo. Pero creo sinceramente que sí, que nos pondremos de acuerdo. Estamos trabajando en ello, en que yo sepa en este momento no está la cuestión cerrada, como podría, debería y querríamos, pero yo creo que sí. Es delicado porque precisamente por esta actuación del sistema judicial español, por estar en juego derechos básicos de nuestros representantes, derechos democráticos elementales, de cómo ejercer la representación que los ciudadanos les han dado, de cómo ejercer sus derechos de la posibilidad de ejercer cargos públicos, etcétera.
todo. Y eso es delicado porque según qué decisión se tome, pues se afectan a esos derechos, ¿no? La justicia ya lo ha hecho, indiscutiblemente, en un ejemplo más de deriva autoritaria y antidemocrática. Nosotros estamos gestionando esa situación, que tiene complejidades y que se pueden ver diferentes puntos de vista, seguro. Pero estoy convencido de que en pocos días estaremos en condiciones de explicar y aplicar un acuerdo positivo en ese campo. Señor Hay Maragall, que respetarla. Sí, diga. que gracias por haberme atendido, digo que no le entretengo más, que son ya las 9:07 de la mañana. Gracias por haberme atendido y por haber respondido a mis preguntas. Muchas gracias a usted, señor Alsina. Venga, buen día. Gracias. Señor Maragall, consejero de Acción Exterior del Gobierno de la Generalitat de Cataluña y de Esquerra Republicana. Sabéis que